esta vez el rol que cumple la Procuraduría en materia de defensa del patrimonio público. Nos referimos a procesos civiles, coactivos, contenciosos y fundamentalmente contenciosos administrativos. A partir de mi gestión hemos priorizado la defensa de los procesos contenciosos administrativos, hemos centralizado la defensa de estos procesos en la ciudad de Sucre, en el distrito de Chuquisaca, y tenemos resultados importantes, ¿no? En intervención en procesos, algunos a solicitud de las instituciones que ya estaban perdiendo algunos casos, y en otros también a solicitud de, o por la necesidad que se presenta de intervención de la Procuraduría. El resultado que inicialmente dábamos a conocer, y ahora te puedo confirmar, es de aproximadamente 1.000 millones de bolivianos, que es el monto que hemos logrado ahorrar en 17 procesos judiciales, 17 procesos que se han instaurado contra el Estado, algunos que también el Estado ha instaurado contra particulares, contra empresas, asociaciones accidentales, pero en resumen, se han logrado ahorrar para el país 1.000 millones de bolivianos, en algunos casos bajo la vía de la recuperación, en otros casos bajo la vía del resarcimiento de daños, perjuicios o reparación civil, y en otros casos evitando se consuman daños económicos al Estado por demandas que se han presentado contra el Estado boliviano, sus diferentes instituciones, que generan contratos que a veces son resueltos, que generan controversias administrativas, y ahí intervenido la Procuraduría en estos 17 procesos, como un informe parcial todavía, porque hay varios procesos en los que estamos interviniendo a nivel nacional. Y en estos procesos que están todavía pendientes, ¿cuáles serían, por favor? Sí, en total tenemos procesos en estas materias. En civil tenemos 30 procesos, coactivos 29, contenciosos administrativos y tributarios 2, y en los contenciosos 36 procesos. Los resultados no solamente son de los contenciosos, sino también hay 3 procesos civiles que nos ha ido bien y un proceso de reparación de daño que emerge de un proceso penal. Los procesos en los que nos ha ido bien, los que están pendientes todavía, son de naturaleza contenciosa, fundamentalmente. Es decir, las empresas cuyos contratos son resueltos por el Estado acuden a la jurisdicción contenciosa en reclamación de esa resolución, pidiendo resarcimiento de daños y perjuicios, y en muchos casos, lamentablemente, se emitieron sentencias en contra del Estado boliviano. La Procuraduría intervino oportunamente, presentó el recurso de casación en algunos casos, en otros casos pedimos la nulidad de obrados, porque recordarás, Priscila, en una oportunidad te lo dije, la Procuraduría es sujeto procesal de pleno derecho en todas las causas, incluyendo las contenciosas administrativas. Tienen la obligación, los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo, de notificarnos a momento que se inicia un proceso contra el Estado de más de 7 millones de bolivianos. Y no lo han hecho. Entonces hemos logrado que se anulen obrados para que vuelva el proceso. En otros casos hemos revertido la sentencia en recursos de casación, y en otros hemos ganado y están pendientes todavía los recursos de casación. Algunos de ellos que te puedo detallar es el proceso que nos ha iniciado la Asociación Accidental Palo Santo contra el Ministerio de Economía, concretamente la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, UCPP. Estaba demandando la suma de 62.154.563, y había sentencia favorable a la empresa, a la Ciudad Occidental Palo Santo. Intervenimos, logramos a través de la intervención un recurso de casación que se ha admitido, y finalmente que el recurso de casación revierta esa sentencia y eso ya queda ejecutoriado, porque recordar que es la última instancia la de casación. Asimismo, otro proceso que te puedo citar como ejemplo, la empresa Convisa, contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, nos estaba demandando por la suma de 45.457.145, logramos sentencia favorable, es decir, se declaró improbada la demanda, sin embargo está pendiente todavía el recurso de casación. Tenemos entre los 17 casos también, recordarás esta empresa Gerimex, una empresa que ha sido involucrado en el caso ILB, piscinas de litio, está procesada penalmente como empresa, como persona jurídica, además de sus representantes, y con intervención oportuna hemos logrado que se consuma un daño económico de 11, casi 12 millones de bolivianos, en un proceso también contencioso. Gracias a la intervención de la Procuraduría, se retrotrayó nuevamente anulando obrados para que se dé curso al recurso de casación, para la redundancia, que está pendiente ahora, y auguramos también el éxito por las justas pretensiones que estamos haciendo como Estado. En Oruro me parece interesante este caso porque
parecería insignificante por lo que voy a decir, pero es importante para nosotros como Procuraduría. Hemos intervenido en un proceso de recuperación, proceso civil, de recuperación de un bien que era de propiedad del Estado, un bien que estaba siendo ocupado por otras personas ilegalmente con papeles falsos. En Oruro pasó esto, el caso lo hemos denominado Mil Novedades, es un proceso civil contencioso, te reitero. El gobierno municipal de Oruro era la víctima que presentó la demanda, logramos la sentencia y obviamente se logró recuperar el bien inmueble que aproximadamente está evaluado en más de 7 millones de bolivianos. Y entre otros casos, como alguna vez también informé ya, están misiles chinos, Fancesa contra Sobose, que recordarás, se lograron sentencias favorables que están pendientes en un caso de recurso de casación y en el otro ya del cobro que tiene que efectivizarse a través de todas las medidas coercitivas, también cautelares que tenemos a nuestro alcance. El primer caso, Fancesa contra Sobose, son 688 millones de bolivianos. Y el segundo caso, de misiles chinos, es reparación del daño por más de 41 millones de bolivianos. Ahí se suma el monto que hemos logrado recuperar, ahorrar, evitar un daño económico al Estado de más de 1.000 millones de bolivianos. Ahora, buscando un poquito acá sobre estos antecedentes que nos dice usted, procurador, tengo una duda y usted espero que me pueda aclarar esto. ¿En qué quedó el caso de Rebeca Delgado, la expresidenta de la Cámara de Diputados? Rebeca Delgado, que es otro tema, pero Sí, con sí, mucho sí. gusto te respondo, Priscila, ha presentado una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos Ujú. de, de Naciones Unidas. Es ¿Procurador? cierto, hemos sido Ah, ahora notificados sí, como Procuraduría sí. con el dictamen. ¿Me escuchas, Priscila? Que se me congeló unos minutitos, pero ahora sí, lo escuchamos. Adelante. Te decía que se ha emitido en Naciones Unidas un dictamen en el caso de la exdiputada Rebeca Delgado, como también en el caso del ex senador Maldonado. Ambos dictámenes contienen recomendaciones, no hablan de sumas líquidas o exigibles para poder recuperar, y estamos en la etapa precisamente, como también lo estamos en el sistema interamericano, de cumplimiento de esos dictámenes. No hemos podido todavía tener ninguna reunión en mi gestión. Entiendo que también es interés de las propias personas, de personarse a la Procuraduría, para tratar de llegar a un cumplimiento de esas recomendaciones. Como esta mañana en otro caso informaba, no tenemos un monto cuando sale un informe de recomendaciones de la CIDH, caso de las Américas, aquí tampoco se generan montos de indemnización. Pero hay que sentarse, el Estado es respetuoso de no solamente las sentencias de la Corte Interamericana, sino también de este tipo de dictámenes que son del sistema de Naciones Unidas para poder llegar, en su caso, a un acuerdo y a un cumplimiento de recomendaciones satisfactorio para ambas partes. Bueno, y ya que usted me trae el tema, me parece importante también conocer el tema del caso de las Américas, porque lo último que se ha conocido es el rechazo de la solicitud que hizo el gobierno para una prórroga sobre este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, Priscila, el día viernes, oficial y formalmente, se notificó al Estado boliviano a través de los conductos regulares competentes, que son la Cancillería y la Procuraduría General del Estado, con una decisión, un comunicado oficial de la Corte, de la Comisión Interamericana, de que no va a extender más el plazo de cumplimiento de las recomendaciones y consecuentemente está enviando este proceso, este caso que estaba todavía en la fase de conciliación, en la fase de venimiento, de cumplimiento de recomendaciones, ahora la fase contenciosa que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. ¿Y qué va a pasar ahora? Usted que conoce este tema, los procedimientos, usted me dice, se remite a esta corte, ¿cuáles son los siguientes pasos? Sí, el siguiente paso es que al igual que nos ha notificado la Comisión Interamericana con su decisión, la Corte Interamericana nos va a notificar con la radicatoria del caso ya en la Corte. Tenemos que designar agente de Estado, que es el abogado que nos va a defender, que en este caso va a ser el Procurador General del Estado y su equipo que tiene trabajando este tema hace muchos años atrás. Y bueno, una vez que se radique el caso, tenemos que presentar el escrito de respuesta.
Dentro del escrito de respuesta, nosotros podemos alegar incidentes, excepciones, presentar defensa de fondo, ofrecer prueba de la más amplia variedad, prueba testifical, prueba pericial, documental y otra, para finalmente, luego de que se sustancie el juicio, porque es un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un juicio además en el que rige los principios de oralidad, inmediación, publicidad y demás, se va a dictar una sentencia que calculamos por promedio, en los casos que hemos visto como Estado boliviano, que va a durar unos 2 o 3 años como máximo, ¿no? ¿Y qué es lo que piden en esta demanda contra el Estado? Por favor, recordémosle a las personas. Con mucho gusto, Priscila. Las 4 recomendaciones que a juicio de la Comisión Interamericana ya no tenemos tiempo para cumplirlas, a nuestro juicio hemos cumplido una de ellas, se relacionaban con 4 temas que ahora se van a convertir en 4 pliegos acusatorios de los cuales tenemos que defendernos como Estado. Empezamos por el que para nosotros es una recomendación cumplida, es decir, dentro del juicio va a ser algo que no creo que nos lleguen a condenar porque hemos cumplido. Nos pedían que capacitemos a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a nuestra policía en protocolos que eviten vejaciones, torturas, y bueno, se ha presentado toda la documentación, currículas de la escuela de jueces, de la escuela de fiscales, de la policía, cursos realizados y demás, la incorporación de la temática de lucha contra los vejámenes, torturas, plenamente identificada y plenamente demostrada, por lo que consideramos, y lo hemos dicho también a la comisión, que esa recomendación fue cumplida. No obstante, la Corte va a volver a valorar seguramente esa documentación y nueva que podamos presentar. La segunda, no estoy yendo en orden, estoy yendo simplemente por el grado quizás de complejidad, se relaciona con el seguro de salud. Bolivia, institucionalmente y legalmente, ha ofrecido a las víctimas y peticionarios un seguro de salud universal, cual optamos cualquiera de los bolivianos, con algunas particularidades, facilidades, pero el seguro universal de salud, el cual han rechazado sin duda, las víctimas y peticionarios, pero en la Corte se determinará si es suficiente o no es suficiente. Nosotros es también suficiente el Seguro Universal de Salud, que nos ha costado además, es una conquista social de los bolivianos y bolivianas. La tercera recomendación se relaciona con la prosecución de los procesos judiciales. Yo explicaba claramente que se refiere a todos los procesos judiciales emergentes del caso Hotel Las Américas, de los hechos suscitados durante el operativo y después del operativo en el Hotel Las Américas. Y eso implica tanto los casos terrorismo 1, terrorismo 2, que sin duda han sido retiradas la acusación, existen sentencias absolutorias, pero igual tenemos que informar sobre eso, como los procesos abiertos en Bolivia, los rechazos, con algunas actuaciones bastante sui generis de la Fiscalía General del Estado y los fiscales asignados al caso, pero existen casos que todavía se pueden reabrir por vejaciones, torturas en Bolivia. Nos pide la comisión y ahora la Corte nos va a pedir que demostremos nuestra capacidad de hasta cuánto hemos avanzado en esos procesos judiciales. Y la primera o cuarta, como quieran entender, se relaciona a la reparación económica. Con la aclaración de lo que nos dice la Comisión Interamericana, no fija montos. Pónganse de acuerdo ustedes, a ver, sugieran algo, y ahí en el medio de las discusiones en estos años, nosotros hemos pedido un criterio técnico a la Comisión Interamericana. Y tenemos el criterio técnico. Y ese criterio técnico, con montos en casos similares, precedentes, jurisprudencia, le hemos hecho conocer a las víctimas y peticionarios. Y ellos no han estado de acuerdo, por tanto, tampoco ha habido una posibilidad de cumplir esa recomendación y nos hemos ido a la Corte Interamericana. Pero vuelvo a repetir, el criterio técnico de la Comisión Interamericana son montos más razonables, precedentes, jurisprudencia además de la propia Corte Interamericana, que seguramente la va a utilizar durante la sustanciación del juicio, que es el que vamos a comenzar de forma inminente ante el envío del caso a la Corte Interamericana. Volvamos, por favor, a los casos que nos estaba detallando. El caso Misiles Chinos, que es uno de los que fue uno de los más bullados, si vale el término, en su momento, y que nos parece importante conocer un poco más a detalle este caso. Sí, Misiles Chinos es un proceso primero penal que ha concluido con sentencia condenatoria contra los responsables, entre ellos el exministro de Defensa Méndez, que ya falleció, y producto de ese proceso penal, como dice además nuestro procedimiento penal,
nace una acción civil, que es la acción reparatoria, ¿no? Al haber sido condenadas las personas, al haber recibido una condena y estando ejecutoriada la sentencia, correspondía el inicio de la acción reparatoria civil, la cual se inició en el mismo distrito de Chuquisaca y solo se logró una sentencia, un auto definitivo, en el cual se dispone el pago de 41.647.387 de forma solidaria a todos quienes fueron condenados. Esta sentencia puede todavía ser apelada, talmente no ha sido notificada aún, estamos haciendo las gestiones para que sea notificada por los problemas de notificación, la distancia, los herederos, etcétera. Y una vez que se tramite la apelación, seguramente la van a presentar, queda ejecutoriada y comienza el cobro de importante reparación civil para el Estado boliviano. Como yapita, a mí me gustan mucho las yapitas, por favor, porque es algo que siempre usted ha resaltado, y es el trabajo que está haciendo el equipo boliviano, porque de eso se trata, de que sean nuestros profesionales quienes tengan la defensa del Estado. ¿Cómo vamos con eso? En estos casos que acabo de mencionar, es un trabajo mancomunado de las direcciones departamentales, no solamente la de Chuquisaca, también la de Oruro, la Dirección Nacional, la Subprocuraduría, y es un trabajo sin duda de años. No es que hoy día han salido las sentencias, no es que hoy día tenemos un resultado, sino es trabajo de años, seguramente procuradores anteriores han también trabajado, portado su granito de arena, pero en el momento que nosotros nos hacemos cargo, hemos empezado a ordenar la casa, como se dice, priorizar los casos contenciosos, darle mayor fuerza a nuestra dirección departamental en Chuquisaca. Estos son los resultados de esa decisión que hemos tomado y respecto a la cual vamos a seguir implementándola. Son importantes los procesos penales, Priscila, vamos a ir informando cuando tú me convoques o cualquier hermano de la prensa sobre los procesos penales. Pero también son importantes, y habían sido más importantes aún los procesos civiles, los coactivos, los contenciosos, porque ahí se evitan importantes daños económicos al Estado o, en su defecto, se recuperan dineros del Estado. Así que le vamos a dar la misma importancia que los procesos penales y aprovecho para agradecer y felicitar al equipo a nivel nacional.